Estamos siempre agradecidos a Dios por poder tener la oportunidad de llegar a diferentes lugares y personas como tú que nos hacen el favor de acompañarnos por la señal de internet. Y nuestro deseo siempre va a ser que el contenido de la reflexión en la palabra de Dios y sobre todo que la obra de Dios directamente a tu vida venga a transformarla, a bendecirla. Nuestro deseo es que donde quiera que tú estés, a ti y a tu familia, a tus seres queridos, la presencia de Dios esté sobre de ustedes y que el mensaje sea útil para una vida práctica con resultados notables sobre tu vida. Todos los que estamos aquí en esta reunión, la primera en nuestra congregación en BDF, Coacalco, te queremos enviar un aplauso de bienvenida. Dios te bendiga. Vamos a aplaudir fuerte. Bien. Quiero hablar con ustedes en esta mañana sobre un punto más de lo que el Señor nos marcó en este año, que es muy importante. Todos los temas que yo comparto en estos domingos, la verdad es que son temas de estudio, pero yo los comparto como una reflexión y yo te pido que tú los estudies, por favor, ¿verdad? Que vayas a tu casa e indagues con la escritura sobre el tema y tú le pidas a Dios: háblame, Señor, lo que tienes para mí aún más en este tema. Esto es muy importante. La iglesia que no estudia, dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces la iglesia que no estudia tiene destrucción, o sea, tiene fallas, tiene faltas, tiene círculos incompletos, no avanza, no ve en su vida, no discierne, no es sensible, puede mirar pero no entender, puede ver lo que pasa pero no discernir lo que le toca hacer. La Biblia lo dice del mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Que él lamentó y dijo: ay, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, tú no has reconocido, ¿verdad?, el tiempo de tu visitación. Entonces es importante que nosotros profundicemos. Le quiero pedir eso para que lo tome en cuenta, porque lo que voy a hablar el día de hoy, pues desde luego tiene esa misma línea. Debido al tiempo y debido a que es una reunión, no lo hago a manera de estudio, porque un estudio nos puede llevar más de una reunión. Y hoy quiero hablarles de otro punto, como les decía, que es agudeza y activación profética. Dios nos habló de esto también en esta palabra que le pedimos para iniciar los ciclos de cada año. En la semana pasada estuvimos hablando de rescate, ¿verdad? Si usted estuvo aquí, yo le pido que usted le dé seguimiento a eso y que esté trabajando en lo que hay que rescatar en uno mismo o en alguien más, ¿verdad? Poder trabajar, poder orar, poder interceder, poder tener un plan. Por ejemplo, hablábamos del altar familiar, rescatar los altares familiares, retomarlos, volver a tomar este tiempo de altar familiar, altar personal, desde luego. También puede ser el sentido, como les dijimos, y también lo vamos a ver, el sentido de evangelismo, ¿verdad?, que estuvimos hablando. Yo les decía que a finales del año pasado, hablando con 25 jóvenes, hicimos cuentas y yo les dije: si ustedes evangelizan a una persona diariamente, solo a una, todos ustedes, en el año 2018 habrán alcanzado a más de 5,000 personas. Solo 25 personas. El asunto es que hay que hacerlo, no hay que hacer cuentas, hay que hacerlo. Entonces nosotros tenemos que mantener eso activo en nuestra vida para que dé fruto, ¿verdad? Y eso lo entendemos. La activación y la agudeza profética es un tema y es un punto muy importante, porque cuando hablamos de profético, inmediatamente empezamos a hacer consideraciones y pensamos que si es profético le toca nada más a ¿quiénes? A los profetas. Entonces, o a los que profetizan. Hay que tener todo esto muy claro, ¿verdad? Repito, no es una enseñanza o no es un estudio, pero voy a decir algunas cosas que espero las guarde usted y las verifique. Entonces, cuando hablamos de lo profético, muchos no le toman atención porque dicen: bueno, eso es para los profetas.
o eso es para los que profetizan, pero yo ni profeta ni profetizo, entonces no es como que mucho mi tema. Pero la verdad es que la iglesia debe de aprender a ser profética. Y profético simple y sencillamente, ¿verdad? El diccionario lo dice de esta manera, es todo aquello relacionado con el profeta o con un profeta. Eso es algo profético. Si Dios nos habla o nos enfatizó que debemos de cuidar o debemos de estar al pendiente de una activación y de una agudeza profética, entonces necesitamos meternos al tema. No significa que todos vamos a profetizar, la Biblia lo dice, ni tampoco significa que todos vamos a ser profetas, pero lo que sí significa es que todos debemos de tener entendimiento de lo profético. Todos debemos tener entendimiento de lo profético, todos nosotros. Ahora, déjeme darle una ilustración para que usted pueda, yo pueda explicarme mejor. Cuando uno tiene entendimiento, por ejemplo, de los equipos de audio, ¿cuántas veces usted ha visto que llega gente y le da el micrófono y le pega el micrófono para ver si se oye? Y los que sabemos decimos, no hagas eso. Y los que no saben dicen, ¿por qué no? Pues para ver si se oye. La diferencia es que uno sabe y otro no, y se genera una diferente sensibilidad ante algo. Pero entonces yo digo, si vas a usar un micrófono, tienes que aprender a manejarlo. ¿Me explico? Vas a usar un micrófono. Había una hermanita en la iglesia donde yo asistía hace 40 años, que era bien vaciada porque empezaba a hablar y decía, bueno, hermanos, yo le pido a Dios que... Pensaba que estaba agarrando el teléfono. O pastores que se ponen el micrófono hasta acá, ¿no? Y los pobres de allá del audio empiezan a subirle y bajarle y no alcanzan a sacar el sonido. Porque si vas a tener esto, hay que aprender a usarlo. Y si la iglesia tiene un contexto profético, todos debemos de interesarnos. Ahora, si no desarrollamos este interés, no le sacamos provecho a las cosas. Uno que sabe de audio, puede uno decir, ese es un buen micrófono, hay que usarlo así, hay que subirle, hay que bajarle, hay que ponerle medios. Por ejemplo, estos micrófonos en su sistema tiene para que usted escoja si lo quiere más agudo, medio o grave, y por default lo pone ahí y le manda más señales agudas o más medias o más graves a la consola, y allá lo utilizan. Luego tiene niveles para que pueda traer los decibeles que va a sacar. Usted puede bajarle o subirle, y es una maravilla ese equipo, porque si tienes un equipo que no tiene potencia, le das potencia con todo eso. Lo debes de saber manejar, ¿no? Entonces, cuando lo sabes, le sacas ¿qué? Provecho, te interesas en ello. Y la iglesia no siempre se interesa en lo profético por la razón que ya dije, porque piensan, no soy profeta ni profetizo. Pero si nos vamos a exponer a lo profético, y si la Biblia nos enseña que el desarrollo del pueblo de Dios y de la iglesia es en un ambiente profético, entonces debemos todos de interesarnos en ello. ¿Para qué? Para que cuando escuchemos a un profeta sepamos discernir y sepamos tomar lo que el profeta está diciendo, para que cuando alguien profetice podamos nosotros extraer el tema y sacarle provecho. Si no lo hacemos, si no nos interesamos, podemos oír y no poner cuidado o demeritar lo que escuchamos. ¿Me explico? Otra ilustración que le quiero dar para cerrar e ir a definir lo que es un profeta. Recuerdo que les he platicado esta historia. Una vez fuimos allá a Cuemanco, donde venden flores y plantas, y esa vez iba mi mamá, mis hermanas y mi familia. Y yo pasé por el pasillo de las plantas, pero mi objetivo era el puesto de quesadillas. ¿Cuántos han ido a Cuemanco a comer quesadillas? Y ahí venden plantas, pero hay un lugar de comida. Entonces muchos vamos a Cuemanco al área de plantas para comer quesadillas. ¿Me explico? Entonces es como cuando vamos a la iglesia solo por la alabanza y no por lo profético de la alabanza.
o vamos por la prédica, pero no para extraer lo profético de la prédica en nuestra vida. Entonces, podemos estar en el lugar donde hay, pero no aprovechar lo que hay. Y mientras yo caminaba, empecé a escuchar la voz de mi mamá, que todo el tiempo decía: mira qué linda, mira qué belleza. Y yo decía: hay que llegar a las quesadillas. Y mi mamá se paraba en cada plantita y siguiente puesto: mira, hija, qué bonito. Y yo decía: es una planta, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando no ponemos interés, podemos escuchar una palabra profética y no darle el sentido correcto a nuestra vida de qué me está diciendo Dios a mí, qué debo hacer yo con lo que Dios está hablando a través de un mensaje profético o de una visión profética o de una predicación. Si la iglesia es profética, cada predicación la lleva al nivel de lo profético, y no tenemos que escuchar la frase "así dice el Señor", sino que la iglesia sabe trabajar en lo profético y convierte cada predicación en una medida profética para su vida. Ahorita lo vamos a ir entendiendo un poco más. Así que entonces vamos a comenzar. Quiero leerles un pasaje en la escritura que nos dé entrada a lo que voy a decir, que está en 1 Corintios 14, versículo 1 al 3. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, le dice a la iglesia la relevancia que tiene lo profético, y dice: sobre todo que profeticéis. Luego dice el 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, aquí dicho sea de paso, estas lenguas no son idiomas terrenales, las del capítulo 2, versículo 2, porque dice habla misterios a Dios. Hay otras lenguas que son para hablar a los hombres. Esa es la interpretación de lenguas, pero es otro tema. Luego dice el versículo 3: pero el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. En el versículo 1 dice: pero sobre todo que profeticéis. El apóstol Pablo, la palabra de Dios, le da un énfasis a lo profético y dice: ustedes deben de seguir y procurar los dones, que es la manifestación de Dios sobrenatural. Ningún don de los que menciona aquí Pablo es natural, es sobrenatural, es la obra del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Esto es muy interesante. Pero de eso dice: sobre todo profeticen. Ahora, ¿por qué Pablo le habrá dado esta relevancia a la profecía? Sobre todo profeticen. Entonces tendríamos que entender la función básica del profeta, ¿verdad? Y el profeta lo que hacía era, número uno, tener un mensaje de Dios, es decir, ser portador de la voluntad de Dios. Vaya usted tomando nota de eso para que al final armemos la idea de entrada de lo que es agudeza y activación profética. Porque si estamos hablando de estas dos cosas, estaríamos entonces diciendo que Dios nos está diciendo: sean más activos y más agudos en ser portadores de mi voluntad y ser portadores de mi mensaje. Un profeta era alguien que llevaba un mensaje. 2, un profeta era quien podía ver el futuro, o es decir, anticipar o ser vidente, es decir, se anticipaba a las cosas. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el Señor llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y es una de las maneras en la que nosotros debemos aprender a hablar por la fe cuando Dios nos habla acerca de algo, ¿verdad? Si vamos a enfrentar una batalla, nuestro ambiente profético debe de ser de hablar hacia el futuro con seguridad, ¿verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces hablar de manera correcta hacia el futuro.
Será entonces que lo que Dios nos está diciendo en este sentido es que cuando hablamos como el profeta hablaba hacia el futuro, lo que iba a pasar es anticiparnos, estar antes, saber por la dirección de Dios, ¿verdad?, lo que debemos prepararnos para el día de mañana, anticipados. Por otro lado, el profeta, su prioridad máxima no era vaticinar el futuro, no era hablar un mensaje espontáneo, porque no lo hacía todo el tiempo, sino su prioridad máxima de los profetas era enseñar al pueblo, ¿verdad?, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Ahorita le voy a dar algunas citas para que las tenga para estudiarlas, como le dije hace un momentito. Ahora, déjeme darle algunas raíces en hebreo y otras en griego del significado de profeta. Número uno, profeta, ¿verdad? Es, como dije hace un momentito, uno que habla en lugar de otro. Así que es un representante de alguien. Cuando Dios nos está diciendo sean más agudos en lo profético, nos está diciendo sean más agudos en entender que me representan a mí. Escuche lo que le estoy diciendo. Me representan a mí. Porque a veces pensamos que solo representamos el apellido que tenemos, el título que hemos conseguido, o la familia a la que pertenecemos, o el nombramiento que nos han dado, o representamos a una familia que hemos formado. Pero no se nos debe de olvidar que representamos ¿a quién? Al reino de los cielos, representamos a nuestro Padre. Y si la iglesia tiene más conciencia de eso, su dinámica va a ser distinta. Desde luego que va a ser distinta, porque si olvidamos a quién representamos, entonces solo nos desempeñamos en nuestra propia representación, lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, y se nos olvida, ¿verdad?, lo que estamos representando. Por eso Jesús dijo: lo que he oído de mi Padre, esto les he hablado. Lo que aprendí y oí de mi Padre, esto es lo que he hecho. Lo que estaba diciendo es: yo como profeta vengo a mostrar lo que mi Padre me está mostrando. Será entonces que lo que Dios nos está diciendo es: sean más agudos y sean más activos en tener claro que representan a su Padre en la tierra y a su reino en la tierra. Representar. Vidente también es otra palabra para profeta. Y bueno, un vidente, como lo dije hace un momento, es una persona que recibe un mensaje específicamente en una visión, ¿verdad? Así que entonces un profeta tiene visiones, ve cosas, percibe cosas. De tal manera entonces que debemos de ser más perceptivos y sensibles a lo que pasa. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás en un lugar, no sé, me ha tocado a mí, que vas al cine y se sienta cerca de ti alguien con tos, pero esa tos ustedes saben de qué, ¿no? Dice las abuelitas, buena, ¿no? Y luego de repente llega a toser y como está todo oscuro y pasan la luz, nos tapa la boca y ves cómo sale. ¿Te ha tocado? Les pregunto, ¿es cómodo? Ok. Entonces, lo que percibes, lo percibes en lo natural y dices: ay, qué incómodo, ay, salte, ay, sáquenlo. Pero seamos honestos, si no tenemos la sensibilidad de la fe, de la gracia, del amor de Dios, lo que va a responder es nuestra naturaleza. Y vamos a pedirle que se salga, que se vaya, que se tape, que se inyecte. Vamos a pedirle otra cosa. Pero no vamos a levantar una oración por su sanidad. ¿Me explico? O ese compañero en la escuela que nadie quiere porque es, ay, una lata, molesto, encimoso, engreído. Entonces todo el mundo se le aleja. Pero Dios necesita gente profética que diga: esa persona tiene una necesidad,
Por eso es así. Sus padres tal vez no lo cuidaron, no lo criaron, no lo educaron. Mire, para no ir muy lejos, los pasados días estaba yo descansando con mi familia y nos fuimos a un lugar del hotel donde había una piscina pequeñita. Entonces nos fuimos, ahí estábamos los 4 solitos, ¿no? Y de repente llegó otra persona y luego otra, pero luego llegaron 3. Ay, yo decía, ¿dónde están los sugieres para que los saquen? Yo decía, no es cierto, es broma. Tú los oías tomados, fumando dentro de la alberca, hablando con puras leperadas, 2 mujeres, un hombre, besándose entre los 3. Ay, y entonces me empezó a salir mi naturaleza. Ay, te voy a ir a quejar, me voy a decir, aquí dice que es un área de descanso, que lo saquen, pero luego me empezó a entrar una tristeza. Decir, ¿cuántos jóvenes están? Porque eran unos chavos, unos chamacos, unos 25 años, chavitos. Y yo decía, ¿cuántos jóvenes están así? Perdidos. Y si lo profético no opera en ti, tú terminas solo quejándote de las personas. Porque un vidente tiene una visión amplia. Si tú eres profético, tú sabes que no estás en la escuela solo para alcanzar un título. Estás en la escuela para que los que no conocen a Cristo puedan conocerlo a través de ti. Pero si no eres profético, ¿verdad? Te vas a aislar y tú vas a decir, no, yo vine aquí a estudiar y yo aquí no me importa, aquí no. Tal vez no lo dices así, pero realmente pareciera que no nos interesa nada de eso. Porque un vidente tiene una visión amplia. Por eso es que la gente, Jesús tenía una visión amplia y la gente le decía cosas como, no has comido, y ¿qué decía él? En mi visión amplia, hacer la voluntad de Dios es mi comida y mi bebida. ¿No es cierto? En mi visión amplia, cuando le dijeron tus hermanos te buscan, en su visión amplia como profeta decía, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces tenía una visión amplia. Entonces la iglesia necesita tener una visión amplia. Vas a poner un negocio, necesitas ser profético, ver el negocio, pero mirar la voluntad de Dios en tu negocio. Mirar lo que Dios puede hacer a través de tu negocio. Mirad cómo puedes difundir el mensaje del evangelio en tu negocio. Porque si no vas a hacer eso, vas a ser solo un empresario más, pero no vas a ser profético. Y el profeta conecta el cielo con la tierra. ¿Me explico? La iglesia necesita ser profética en ese sentido, porque si no pasaremos desapercibidos donde quiera que estemos. Les digo, cuando sucedió esto, pues yo primero le dije al Señor, perdóname por sentirme así con esta gente. Mira cuántos jóvenes están así como ellos. Y empecé yo a levantar una oración en mi corazón. La verdad no me acerqué a ellos porque además cuando yo salí ellos estaban yéndose. Pero sí empecé a levantar una oración, Señor. Empecé a pensar, ¿tendrán padres? ¿Sus padres dónde están? ¿Sabrán que están aquí? ¿Que están así de borrachos? ¿Sabrán que están haciendo esto? ¿Estarán causando un dolor a sus padres? Empecé a empezar a los padres. Señor, oro por los padres que están batallando, que no saben, no pueden controlar a sus hijos, que ya son adultos pero no viven una vida responsable. Y empecé a orar por esas necesidades. ¿Por qué? Porque un profeta o alguien profético es quien tiene una visión. Número 3. También profeta, ¿verdad? De la palabra Nabá. Ahorita les digo las otras 2 porque no se las dije, ¿verdad? Nabá es profetizar, y este es el punto, por inspiración. La palabra es clave o a resaltar es inspiración. Así que entonces, cuando Dios nos está hablando de enfatizar lo profético o agudizarlo, es cómo estamos siendo inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra inspirar se dice que es mejor traducida como expirar, algo que sale de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de inspiración, seguramente estamos hablando de una influencia en nuestro ánimo, una influencia en nuestra alma. Eso es inspiración. Déjeme decírselo con el
diccionario para que podamos enriquecer un poco más. Dice así: inspiración es el acto o el efecto de inspirar. Inspirar, por eso les decía que era aspirar. Dice, es aspirar el aire exterior hacia los pulmones, es recibir algo en nosotros y luego poderlo sacar o expirar. Por eso les decía que la inspiración es lo que viene de Dios y lo expira sobre nosotros, lo sopla pues sobre nosotros. Pero también dice que inspiración o inspirar es infundir a hacer o motivar a hacer algo. Ok, con esto podemos darnos cuenta que lo profético es ¿qué me está moviendo? ¿Qué es lo que está siendo infundado en mí? De Dios en mí, mi conducta, mi comportamiento, la línea a la que voy, las cosas que estoy haciendo, ¿verdad? Estar conectados con el Señor. O sea, entiendo que lo que Dios nos está diciendo, hermanos, es que no vivamos nuestra vida desconectados con Él, ¿verdad? Sino, ¿te ha pasado alguna vez que le llamas a tu familiar y tiene su celular y no te contesta? ¿Y qué le dices? ¿Para qué tienes celular? ¿Le has dicho eso? Porque sí tiene, pero no sé qué, no se conecta. Para conectarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apretar un botón. No solo le tienes que hablar tú, él tiene que aceptar tu llamada. Ahí se genera la conexión. Entonces, Dios nos quiere hablar, nos quiere dirigir, nos quiere inspirar. Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar la llamada, hermanos. ¿Cómo lo haces? Desde luego en oración, a través de su palabra, rindiendo tu voluntad al Señor. ¿Me explico? Entonces, Dios nos está hablando sin lugar a dudas acerca de lo profético en el contexto de la inspiración por su Espíritu Santo, que en la comunión con Él sean inspirados los proyectos, porque si no, hay diferentes fuentes de inspiración, por lo menos tres: Dios, el enemigo y nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos inspirados por Dios, vamos a tener cualquiera de las dos otras influencias: nuestra naturaleza o la carne natural, ¿verdad? Y también puede ser lo que es indebido. Debemos de ser entonces proféticos al ser inspirados por Dios. ¿Ok? Diga fuerte: inspiración. Ahora dígale a alguien: que Dios te inspire a ti, hermano. Bien, esto es en hebreo. La primera palabra que le di, profeta, es navi, ¿verdad? La segunda, que es vidente, es chosen, con Z, chosen. Y profetizar es nava, fue la que les di ahorita. Ahora, en griego, profeta, griego profetes, con PH, profetes o propetes, como lo quieras decir. Profetes. Y dice aquí esta definición: uno que predice, pero también dice un orador inspirado, pero también dice un poeta. Y regresamos a la inspiración. Los poetas algo que necesitan es inspiración. Pero lo que quiero resaltar de esta definición es un orador, alguien que habla o comunica a los demás. Entonces, una iglesia profética es una iglesia que comunica a los demás. Ahora, la pregunta es: ¿qué estamos comunicando? Porque ser proféticos es comunicar, pero entonces comunicar implica un mensaje, implica una claridad de lo que estamos comunicando a las personas. Recuerde usted que comunicación tiene que ver con comunicar, y comunicar tiene que ver con tener algo en común, ¿verdad? Dios lo que quiere, por eso dice la Escritura: vayan por todo el mundo y
prediquen él. Lo que estaba diciendo, y comuniquen las buenas noticias. Entonces, vea lo que le voy a decir. Una iglesia profética es una iglesia que evangeliza, que lleva el mensaje de salvación a los demás, que lleva un mensaje a otros, que habla con otros. Ahora, hay diferentes formas de hablar. Puedes hablar verbalmente, puedes hablar a través de un folleto, puedes hablar a través de un video, puedes hablar a través de un CD que compras y le regalas a alguien, puedes hablar a través de compartir las prédicas de la iglesia, puedes comunicar algo. Pero el Señor nos habla y nos dice: agudicen y activen el comunicar algo a la gente que tienen cerca. ¿Me explico? Te lo voy a decir de esta manera. Así, si yo te pregunto, ¿qué mensaje le das a la gente todos los días con tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? No me diga, piénsenlo. ¿Qué mensaje? Algunos me dirían: ¿cuál mensaje, Paz? Tal vez otros me dirían: hay que dar un mensaje. No, pues yo no predico. ¿Me explico? Pero nuestra vida debe de comunicar algo. Entonces, cuando Dios nos está diciendo sean proféticos, es no solo hagan, tengan cuidado de que lo que hacen esté comunicando algo. Ahí eso está bien tremendo, hermanos. Ahí les va. Voy a empezar a meter a la familia, porque estamos hablando de lo profético. Ya les dije, algunos de ustedes están diciendo: ¿a poco esto es profético? Para que vean hasta dónde tenemos que aprender de lo profético, para que cuando escuchemos una palabra de Dios lo conectemos con todo esto. Porque si no, escuchamos una palabra de Dios y salimos del culto y ya ni nos acordamos lo que hubo en la profecía. ¿Qué dijo Dios? Pues algo como de que estaba con nosotros. ¿Cómo que algo? Si yo escucho una palabra que me dice Dios: estoy contigo, mi pregunta es: ¿para qué, Señor? Porque no vas a estar nomás. Digo, sé que me amas, pero estás conmigo para algo. Porque veo a Moisés que le dijiste: estoy contigo para sacar a Israel. Veo a un Abraham que le dijiste: estaré contigo para llevar la empresa que iba a ser por fe. Veo a un Josué que estaré contigo. Y entonces, si tú me dices estoy contigo, tengo que activar toda esta percepción de lo profético para conectarme muy bien. Si no, nada más sentimos el alivio de: ay, Dios está conmigo, y somos más románticos que efectivos. Ok, regreso a la pregunta. ¿Cuál es tu mensaje que le das a la gente todos los días? No me contestes. Ser profético es tener un mensaje en tu vida. Y cuando la gente te ve, aunque no le digas nada, sepa el mensaje. Por ejemplo, ahí les va, lo van a entender. Hay gente que dice: esta persona es bien luchadora. Ya diste un mensaje. Ser chambeador, luchón, como decimos acá en México. Hay otros que dicen: esta persona es bien madrugadora, ¿verdad? Le gana a todos los gallos todos los días. Antes de que el gallo ya prendió su luz. Ya diste un mensaje, ¿no? Ser madrugador, ser... Ahora, no voy a hablar de los mensajes negativos, porque de eso también hay muchos. Pero ahora hablemos de la casa. ¿Qué mensaje le das a tu esposo de parte de Dios, o a tu esposa de parte de Dios? ¿Cuántos quieren ser proféticos todavía? Ahí ya la cosa se pone difícil, porque a veces la esposa o el esposo no damos buenos mensajes, se nos olvida ser proféticos. Como decía yo, no sé si lo dije aquí o en algún lugar lo dije, de aquellas despedidas de: ya llegué y la esposa no contesta, ya me voy y no contesta, hasta la cuarta y contesta de malas: ya te oí. ¿No? ¿Qué mensaje es ese? ¿Sabes qué mensaje es? No me importas. Y somos proféticos, pero negativos. Y empezamos a dar un mensaje que no es el mejor.
Y Dios lo que nos está diciendo: hey, abusados, sean proféticos del cielo, vivan con un mensaje en su vida, no solo con lo que dicen, con lo que hacen. Cuando la gente se acerca y te dice: ay, hermano, tú siempre bien arregladito, estás dando un mensaje, ¿verdad? Pero si llegas y te dicen: ay, hermano, ¿qué pasó, caja fuerte? ¿Caja fuerte? ¿Por qué me dices caja fuerte? Pues porque no traigo la combinación, hermano. Ya sabían ese, ¿no? No traigo la combinación, ¿no? O llegas y: ay, hermano, ¿dónde te agarró el viento? De que no se peinan, ¿verdad? Ya diste un mensaje, pero a veces no pensamos en eso. Por eso a veces cuando los jóvenes me llegan a hacer preguntas, les digo: es que mira, hay gente que me dice: pastor, ¿puedo ponerme un tatuaje? Y yo le digo: claro que puedes. Ahora pregúntate qué mensaje quieres dar. Y si el mensaje que quieres dar tiene más sentido, ¿verdad?, ponértelo que no ponértelo, póntelo. Pero si no lo tiene, pues mejor no lo hagas. No porque sea malo, porque hay algunos, eso ya lo hablé, no voy a hablar de eso ahorita, ¿verdad? Cuando hablé, si no vino, venga, por eso venga los viernes. Porque hablé del cristiano en la sociedad y hablé de los tatuajes. Por ahí está la predicación, óigalo y compártalo. Y si tiene alguna diferencia, venga y siéntese conmigo y explíqueme y yo le explico para que estemos de acuerdo. Bueno, el asunto es que hay un mensaje en todo eso, ¿verdad? En todo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando comenzamos la iglesia, en aquellos años yo siempre usaba traje y corbata, siempre. La clásica manera de vestir de un pastor. Entonces pues yo entré al pastorado, entre pastores grandes, pues siempre andaba yo con corbata, ¿verdad? Y me gusta la corbata, usarla, pero bueno. Entonces yo llegué y éramos 8 y dije: no, pues como que no amerita corbata, somos muy poquitos, me voy a ir de mezclilla y chamarra de piel y una camisa, está bien. Entonces estaba yo predicando y el Señor me habló y me dijo: fíjese, no se trata de la vestimenta, sino de la pregunta. Me dijo: ¿por qué te vistes así? Y yo le dije: Señor, porque no somos muchos. Entonces el Señor me habló y me dijo: ok, entonces ¿tú regulas cómo te vistes por la cantidad de gente o por el mensaje que portas? Eso fue para mí. Yo no estoy diciendo que esa sea una doctrina, eso fue para mí. Y dije: ay, tienes razón. Entonces a partir de la siguiente semana, aquí en la iglesia, cuando éramos 8, todos los cultos de jueves y de domingo venía yo de traje y de corbata. Me veía hasta raro porque todos los hermanos pues venían normal, ¿verdad? Nadie venía de traje y yo venía de traje y de corbata. Entonces yo daba un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Para servir al Señor bien vestido. Ese es mi mensaje, el mío. No digo que sea una doctrina, por favor no lo cambie de terreno. Es mi mensaje que quiero dar, ¿no? Por eso nunca uso una playera de la América. Quiero dar un mensaje de victoria, de triunfo, no de derrota. Tenía que hacerlos reír. Cierro. Y nada, nos quedamos en la pura entradita. Vean lo amplio que es hablar de lo profético. Cierro con lo que viene. Profeta, como les dije, es profetes en griego, pero también es profecía, que es profetía, ¿verdad? O propetía, PH. Y esta palabra, la palabra que quiero resaltar, porque es una predicción, una interpretación también, pero me gusta lo último, dice: hablar la mente y el consejo de Dios. Ahora escuche, somos hijos de Dios, ¿está de acuerdo en eso? Somos iglesia, es decir, la extensión de la obra de Cristo en la iglesia a través de sus discípulos. Esa es la iglesia, el grupo de discípulos. La pregunta es: ¿para qué estamos en la tierra?
¿Para hablar lo mismo que hablan todos? Estamos para hablar la mente y el consejo de. Entonces viene la comadre y dice: ay, comadre, es que mi esposo pues anda de gruñón. No, comadre, no se deje. No se deje. Si él se enoja, tú también enójese. Ojo por ojo. Está en la Biblia. Ojo por ojo. Hasta bíblicos, ¿no? Son. Ese consejo se lo da cualquiera, ¿o no? Pero una iglesia profética, antes de abrir los labios para decir algo, va a tener cuidado de decir: lo que voy a decir es consejo de Dios, lo que voy a decir es basado en la doctrina de la palabra de Dios. Bueno, a ti no te toca que la gente te crea, pero lo que te toca es decir lo que hay en el corazón de Dios. ¿Me explico? Porque si vamos a decir lo que todo el mundo dice, ¿cuál es la diferencia de la iglesia en la tierra? Si vamos a decir lo que cualquier persona dice, o cualquier orador no creyente, no basado en los principios de la palabra de Dios dice, ¿cuál es la diferencia de la iglesia? Entonces, un profeta es aquel que habla la mente y el consejo de Dios. Con esto voy a cerrar. Ahora entonces pregunto: ¿qué se necesita para hablar la mente y el consejo de Dios? ¿Qué se necesita? No, se necesita cercanía. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo, de pronto alguien me dice: no, eso no le va a gustar al pastor? Y yo ni estoy. ¿Por qué lo dicen? Porque me conocen. ¿Porque están lejos o porque están cerca? Porque están cerca. Entonces, aunque yo no estoy, hablan lo que yo diría. Y diría: no, esto no le va a gustar. ¿De cómo es el jamón? ¿De 8 pesos el kilo? No le va a gustar al pastor. No, trae a los hermanos el mejor que puedas pagar, y aunque sea de a mordidita, pero lo mejor, porque al pastor le gusta así. Y aunque yo no esté, ¿qué están hablando? Lo que hay en mi mente y lo que hay en mí. Esto le pasa a los esposos también, ¿no es cierto? Que se para el esposo y llega el mesero a pedir y le dice: me trae un café que sea descafeinado y sin esto y con esto. Porque conoce la mente y el corazón. Entonces, cuando Dios está diciendo necesitan activar lo profético, necesitan cercanía conmigo, mucha cercanía, para que mi corazón esté en el de ustedes y para que mi mente ustedes la conozcan. Y entonces hablen a la gente de mi parte, no necesariamente con su boca, sino con sus acciones. Hablen de mi parte, cómo se vive la vida conmigo, cómo se viven las cosas conmigo. Eso puedo yo entender, y podemos mirar en la definición de lo que es profecía, lo que implicaría ser profético. ¿Ok? Hablamos a grandes rasgos. Les digo que este es un tema para estudiarlo, para ver los pasajes bíblicos. Eso lo voy a decir en la segunda reunión. Lo que quiero decir por último, hermanos, es que agudeza y activación son dos cosas en lo profético que Dios nos dijo. Agudeza es desarrollar la madurez de algo, o desarrollar algo simplemente. Pero activación no solamente es poner en marcha algo, sino que activación también es aumentar la intensidad de algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay cierto tipo de prendas que dicen activan la circulación sanguínea. ¿Qué quiere decir? ¿Que se detuvo? No, pues estaríamos muertos. No se detuvo, pero le está costando trabajo. Entonces te ponen ciertas prendas, que para las piernas, que para lo que sea, y eso hace que las venas se active más, o se aumente su función. De tal manera que entonces lo que Dios nos está diciendo es, en este contexto de activación, es: pongan en funcionamiento aquello que yo les he dado. Ponerlo en funcionamiento. Ahorita les voy a dar la idea para que la tengamos más clara. Y dos, aumenten la intensidad de lo profético en sus vidas.
auméntenlo. Ahora, ¿cómo pones en funcionamiento algo? Específicamente el diccionario dice que activación es puesta en funcionamiento de un mecanismo. Voy a poner un ejemplo. Si usted me dice que no escucha al Señor, tiene que poner en marcha el mecanismo para escucharlo. Un día vino un joven y me dijo: pastor, no oigo a Dios. Y le dije: hijo, ¿no lees tu Biblia? Un poquito. Por eso no lo oyes, Ley, porque ahí te habla. Oye, ¿y oras? Ay, me cuesta trabajo. Ay, es en serio, así me dijo. Yo ya estaba a punto de darle un bibliazo y decir: ¿qué preguntas haces? ¿Cómo quieres oír a Dios si ni siquiera conoces su palabra? Entonces, lo que Dios está diciendo es: para que sean proféticos, revisen lo que hace que ustedes perciban mi corazón y mi mente, porque ponerlo en marcha les va a ayudar a eso. Si tú pones en marcha la palabra de Dios, la oración, el tiempo con el Señor, Él te va a estar hablando. ¿Por qué? Porque estás poniendo en marcha aquello que te ayuda a percibirle. Escucha lo que digo. Samuel escuchó a Dios, pero no sabía que era Dios. En ese momento Dios puso en marcha un mecanismo, y a través de Elí le dijo: ahora ya sabes que yo soy Dios. Ya pusimos en marcha el mecanismo. La siguiente vez que oigas esta voz, sabes que no es Elí, sabes que soy yo. Ponlo en marcha. Y entonces Samuel se levanta como un ¿qué? Profeta, para escuchar a Dios. Y el último que les dije, activación es aumentar la intensidad de algo. De algo. Bueno, hasta aquí voy a cerrar porque hay más que decir, pero les di solo un pasaje. En la segunda reunión voy a dar muchos pasajes, no los voy a leer, voy a dar muchos pasajes para que usted escuche la segunda parte y vea esos pasajes y revise lo que dice la Escritura. Pero quiero orar en esta mañana junto con usted para que lo profético, como el Señor nos ha dicho, lo activemos. Y número 2, este año aprendamos a ser más agudos en lo profético, ¿verdad? Como les dije hace rato, ves a alguien enojado, tu naturaleza te dice: ay, pues habrá quien lo quiera, pero no quien le ruegue. Pero tu dimensión profética te va a decir: híjole, todo el tiempo anda enojado, pobre hermano, pobre vecino, pobre en el buen sentido, no de lástima, sino de compasión. Pero si no, hasta vas a estar en la firma en la lista de firmas para que lo saquen. ¿Me explico? Estamos en un año electoral. La iglesia tiene que ser profética, hermanos. No caigamos en lo mismo. No hablemos mal de la gente, no hablemos mal de los que están en autoridad. No lo haga. Eso lo hacen todos. Nosotros tenemos un mensaje diferente. Nosotros podemos exigir y podemos decir y podemos hablar con la persona directamente, ¿no? La Biblia enseña acerca de eso y las leyes están establecidas para eso. Pero hablar como todo el mundo: ay, no, pues no hay ni a quién irle, no. Uy, pues Dios va a decir: no, si entendieron que hay que ser proféticos. No, estamos en un año decisivo para nuestra nación. Tenemos que ser proféticos, orar a Dios. Pon en manos de Dios tu voto, pon en manos de Dios tu decisión, infórmate, ten un mensaje de Dios para que puedas hacer lo propio. Oremos por los que están en autoridad. Eso es ser profético. ¿Me explico? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Espíritu Santo, en esta hora, ¿a quién más podremos acudir para ser enseñados de ser personas proféticas? No se trata, Señor, de llevar un nombre, un título. No buscamos que nos digan profetas.
Lo que queremos es llevar tu corazón y tu mente, Señor, como iglesia, en medio de un mundo que te necesita, pero también en medio de maldad que se aleja de ti, Señor. Porque solo como iglesia profética podemos mirar lo que no es correcto y estar ahí en todo caso para anunciar lo que es correcto, pero no contaminarnos. Si no somos proféticos, podemos llamar a lo malo bueno y al revés, Señor. Por eso queremos llevar en nuestra vida tu mente y corazón. Sabemos que la tenemos porque tú estás en nosotros, Espíritu de Dios, pero lo que tenemos que aprender es a caminar y a vivir en ella. Entiendo, Señor, que cuando nos hablas de agudeza profética y de activación, nos estás hablando de todo esto, de revisar el mensaje que proyectamos. Nos estás hablando de comunicar, nos estás hablando de percibir, nos estás hablando de cuál es la inspiración que está operando en nuestras vidas. Porque todo lo que hagamos solo tendrá sentido si provino de ti, Señor. Pues tu palabra es clara y dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que si lo que hacemos lo hacemos en tu palabra, eso será duradero, Señor. Por eso en esta mañana oro para que esta palabra nos ocupe una vez más. Bendigo a tu iglesia para que en nosotros, Señor, se desarrolle el interés, el carácter, la decisión para indagar, para aprender de lo profético. Tú quieres que tu iglesia sea profética, pero que entendamos de manera, Señor, sencilla, pero también práctica lo que esto implica. Y por eso bendigo a tu iglesia. Oro, Señor, para que seamos personas proféticas, para que seamos una iglesia profética, para que sepamos desde luego discernir lo profético, el mensaje de un profeta, el mensaje de alguien que profetiza, pero sobre todo que sepamos llevar el mensaje tuyo en nuestras vidas. Oro, Señor, para que al menos lo que alcanzamos a ver en esta mañana se desarrolle y establezca sobre nuestras vidas de una manera muy especial. Oro, Dios, para que nuestras vidas den un mensaje todos los días, donde quiera que estemos. Den un mensaje de fe, un mensaje positivo, un mensaje de paz, un mensaje de alegría, un mensaje de convicción, un mensaje de trabajo, de excelencia, un buen mensaje. Seamos, Señor, nosotros con nuestra vida todos los días. Que donde nos paremos cambiemos ambientes, que donde estemos, Señor, mejoremos ambientes, que donde estemos sumemos, Señor, dando un mensaje correcto. Pero no se trata de un mensaje humano, sino del mensaje tuyo para la vida de los hombres. Oro que ese mensaje, Señor, traiga salvación, ese mensaje traiga confrontación, que ese mensaje produzca arrepentimiento, que ese mensaje traiga santidad, que ese mensaje llame, Señor, a la cordura, que ese mensaje convoque a los que son llamados por tu nombre, Señor, y vengan hacia ti. Pero que todos tengamos un mensaje claro en nuestras vidas. Así queremos ser proféticos. Señor, en esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en tu nombre bendigo a cada familia, bendigo sus vidas. Hablamos sobre cada situación que tienen, hablamos sobre cada batalla que enfrentan y declaramos en tu nombre, Señor, que serán vencedores en el nombre de Jesús. Oramos sobre toda adversidad y declaramos tus fuerzas sobre de ellos para salir avantes y salir vencedores en Cristo Jesús. Y hablamos salud, Señor, donde hay enfermedad. Hablamos tranquilidad donde hay dolor, en el nombre de Jesús. Hablamos salvación, Señor, donde se requiere salvación de cualquier índole, sobre todo la eterna. Pero hablamos salvación sobre la vida de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana por el honor que nos das de ser tus hijos y por saber que podemos ser personas proféticas en nuestra generación, en nuestro tiempo, en nuestra casa y donde quiera que tú nos llevas, Señor. A ti la gloria y nuestra gratitud por siempre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos quieren ser gente profética?
¿Ok? Así que vamos a seguir aprendiendo. Segunda reunión, escúchelo después en casa. Tercera reunión, escúchelo en casa para que tenga el tema más amplio. Querido hermano, póngase de pie, por favor. Vaya como una agente profética, a ver si hemos entendido lo que les compartí. Como una agente profética, vaya con alguien, dele un abrazo y dele una palabra de parte del Señor, ¿verdad? No tiene que ser algo que Dios te dé, puede ser un pasaje bíblico, puede ser una escritura, para que tú puedas bendecir a alguien y de esa manera